Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. ¿Qué tal? Muy buen día, yo soy Rita Abreu y les saludo a nombre de todo el equipo de Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia les invita a acompañarnos en la emisión de la serie Somos Nuestra Memoria. En esta ocasión contamos con la presencia de la titular del Centro INA Morelos, la doctora María Isabel Campos Buénaga. Me es muy grato dirigirme a usted, darle la más cordial bienvenida a Radio INA. ¿Cómo está, doctora? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy perfecto. Es un placer colaborar con ustedes. Pues muchísimas gracias. El tema es muy interesante. Seguramente a la audiencia de Radio INA le va a resultar igualmente muy grato saber que vamos a conocer a detalle el patrimonio recuperado del estado de Morelos. Así que si le parece, pues entramos en materia. Pues se sabe, también se ha comentado mucho el daño que causó el terremoto de septiembre, los dos terremotos de septiembre pasado, pero si le parece, para tener una idea de cómo es la situación con respecto al patrimonio cultural inmueble del estado de Morelos, ¿qué le parece si nos dice, pues, en qué consiste este patrimonio, qué tan extenso es, qué tipo de edificios abarca? Sí, el sismo del 7 de septiembre se sintió en Morelos, pero no afectó realmente, no hubo mayores afectaciones. El que sí, evidentemente, fue el del 19 de septiembre, que tuvo el epicentro hacia el sur del estado, casi con el estado de Puebla, en Azochiapan. Y ese sí, la verdad, fue desastroso totalmente. Morelos tiene 33 municipios y los 33 municipios están afectados. No hay ninguno que esté fuera de la declaratoria de desastres naturales del Fonden. Estamos hablando de distinto tipo de patrimonio. Por un lado, principalmente Morelos tiene patrimonios bajo resguardo federal, digamos, o de orden federal, que tiene que ver con los inmuebles dedicados al culto, que son iglesias o conjuntos conventuales de iglesias y exconventos, que vienen desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y hay algunas del siglo XIX. También tenemos edificios civiles que son de las épocas que son de interés del instituto. También hay vivienda que están catalogadas, que son edificios históricos que pertenecen a particulares, ¿no? Y hay distintos edificios e inmuebles que tienen diversos usos, que están bajo custodia municipal o estatal y que tiene que ver con escuelas, clínicas de salud o colindancias que tienen, ¿no? En este sentido. También en Morelos tenemos zonas arqueológicas y desgraciadamente también se vieron afectadas por el sismo. La única que no se vio afectada fue la de que no fueron las Pilas, y fue el Teposteco, ¿no? Pero Xochicalco, Teopanzolco, Chalcatzingo, hay varias afectaciones. ¿Y qué le parece también si nos da un panorama dentro de todos los estados que tuvieron este impacto, este daño? ¿En qué lugar se encontraría Morelos? En cuanto a cantidad, depende de cómo se hagan las clasificaciones, ¿no? Si es en cuanto a número de inmuebles afectados, nosotros creo que estamos como por el tercer o cuarto lugar. Puebla evidentemente es el que tiene mayor cantidad de inmuebles afectados, y no sé si después está Oaxaca o Chiapas y después nosotros. Más o menos creo que vamos por ahí. En cuanto a el tipo de daño, la característica del tipo de daño, Morelos es el estado que tiene mayor cantidad de inmuebles con daño severo. Y sí, eso es una determinante, ¿no? Claro. No solo usted de los 33 municipios, pero hay una zona que presenta más daño, ¿verdad? Dentro de estos 3 municipios.
Sí, es la zona que está evidentemente más cercana a lo que fue el epicentro, porque los movimientos más cercanos al epicentro son más trepidatorios, eso dicen los que saben sobre cuestiones sismológicas, ¿no? Y eso afectó a municipios como Jantetelco, Jojutla, que fue una de las que más destrucción ha habido, todo lo que es en la parte sur del estado ha tenido bastantes afectaciones, pero en realidad se puede ver como una línea que va del sur del estado donde estuvo el epicentro en Azochiapan y que va como cruzando el estado hacia el norte, y de hecho el sismo ingresó, por llamarlo de alguna manera, en la Ciudad de México por el sur, es decir, por Xochimilco, Tlalpan, y fue entrando. Entonces el municipio más al norte que fue afectado fue Tlalnepantla, tenemos uno ahí que se llama así, y que del otro lado de la montañita pues está Xochimilco, entonces por ahí entró. Y cuéntenos, usted, por ejemplo, al frente del Centro INAH Morelos, ¿cuáles son las primeras acciones que se hacen una vez que ocurre esto? ¿Se hace un censo, se sale a ver qué pasó? ¿Cuáles son los pasos que hay que seguir, doctora? Bueno, nosotros lo primero que tuvimos que hacer es generarnos un espacio, encontrar un espacio, porque las oficinas del Centro INAH Morelos están afectadas, están ahora en proceso de restauración. Entonces, afortunadamente, el centro... ¿Salieron de ahí, de hecho? No, porque el centro de las oficinas sí, pero donde está ubicado el Centro INAH Morelos es en el Jardín Etnobotánico. Entonces, ahí hay un foro que no tiene ventanas ni nada, pero ahí organizamos nuestra oficina de crisis, ¿no? Y seguimos hasta la fecha ahí. Entonces es un intercambio entre las distintas áreas implicadas o que tienen que ver en el asunto de la restauración, ¿no? Una vez, desde el mismo 19 de septiembre por la tarde, porque era imposible salir al tráfico en la ciudad de Cuernavaca, estaba desquiciada absolutamente toda la ciudad, organizamos cómo iban a ser a partir del día siguiente la salida de las brigadas, precisamente para realizar un censo con unos dictámenes previos para saber cuántos inmuebles, qué tipo de daño, etcétera, etcétera. Entonces dividimos geográficamente el estado para optimizar, pues tampoco uno tiene muchos recursos, ¿no? Humanos y demás, aunque tuvimos una gran solidaridad de distintas instituciones, ¿no? La UAM, el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Morelos. También tuvimos un gran apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nuestro director general nos apoyó con que fueran allá personas que ya habían estado trabajando en Oaxaca y Chiapas en el sismo del 7 de septiembre, y entonces nos explicaron cómo hacer los dictámenes, cuáles eran los valores que había que hacer para no tener que repetir luego los trabajos, y eso nos ayudó mucho. Claro. Y se organizaron las brigadas, se hizo ese censo que era importante para saber cuál era nuestro universo, el nivel de daño. Se trabajó directamente también con las comunidades, porque las localidades, las comunidades y la sociedad estaba como muy afectada en este sentido, y de ahí pues ya seguimos trabajando para llenar todos los requisitos que a algunos les parecen administrativos, pero gracias a eso resulta que es con lo que se obtiene el recurso para poder realizar la restauración, que fue Fonden por un lado, o las rutas que hicimos con los ajustadores del seguro para que poder conciliar con los seguros del instituto, ¿no? Entonces eso ha sido como se ha trabajado, y se ha trabajado de manera conjunta tanto el área de monumentos como el área de restauración, porque resultaron dañados tanto los inmuebles como los muebles e inmuebles por destino. Sí, pues esa estadística, como usted dice, puede ser enfadosa, pero es muy necesaria. Uh-huh. Y creo que también es interesante que nos cuente cómo se realiza la labor con la comunidad. Minutos antes de entrar al aire usted nos decía, estos sitios o estos bienes muebles, inmuebles incluso también, tienen un contacto directo, forman parte de la vida de estas comunidades. Entonces ven afectado, además de su casa, ese lugar que representa tantas cosas, ese sitio. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se trabaja con ellos? ¿Cómo se organiza el trabajo?
Bueno, efectivamente, una gran mayoría de los inmuebles afectados y con graves afectaciones son espacios dedicados al culto, ¿no? O sea, son los espacios religiosos, con todo lo que contienen, desde las esculturas, los retablos, los cuadros, hasta la maravillosa pintura mural que hay en Morelos en un montón de inmuebles. Ahí, en Morelos, la relación de los grupos de población, de la sociedad, de las comunidades con estos espacios de culto es muy directa. Es el uso que realizan, es su iglesia, es su espacio donde se reúnen. Además, el sistema de cargos, tanto de mayordomías, fiscalías y demás, es otra de las organizaciones que existen dentro de estas comunidades que conviven con los comités parroquiales, con los párrocos y luego con los actores municipales y estatales. Entonces hay diversos actores que influyen allí. Al ocurrir el sismo, se rompe evidentemente la cotidianidad y se llega a una crisis, y uno, cuando tiene una crisis grave, y esta fue grave, pues va a un lugar donde se sienta segura, donde se sienta acompañada, ¿no? Y en este caso, las iglesias o esos espacios que es donde uno podría sentirse más allá estaban destruidos, ¿no? Lo que se hizo también, de acuerdo con las áreas normativas del instituto, es hablar con las distintas organizaciones en los inmuebles, es decir, los comités parroquiales, el párroco, incluso mayordomías y fiscalías, para poder sacar de los inmuebles lo que eran bienes muebles, es decir, las esculturas, pinturas, etcétera, ¿no? Y por medio de actas de entrega-recepción muy sencillitas, saber dónde estaban ubicadas, primero para proteger los mismos patrimonio, en el mismo patrimonio mueble, y segundo, porque las comunidades necesitaban espacios alternos de culto, es decir, la vida comunitaria tenía que seguir, y una forma de ser comunidades alrededor de todos estos espacios, ¿no? Claro, eso es interesante. Usted nos dice que, bueno, hubo que hablar, hubo que como llegar a sentarse y decir, bueno, tenemos todos la misma prioridad, ¿no? Que es rescatar estas piezas o rescatar el bien inmueble. Ahí rápidamente entran los restauradores, se traen las piezas a otro sitio. ¿Qué ocurre con esculturas? Usted hablaba de todas estas piezas. Sí, lo que hicimos fue, hicimos todos, fue el esfuerzo, la verdad, comunitario y de un gran equipo que les reconozco yo ampliamente. Lo que hicimos fue tratar de generar las que estaban sin ningún daño, evidentemente que estuvieran resguardadas y que se pudieran utilizar en las liturgias y en todos los procesos religiosos que tenían. Las que estaban dañadas se registraban, que como y cuando eso evidentemente lo hacen los restauradores, y en lugares, por ejemplo, como en el exconvento de Tlayacapan, tienen un museo y estaban tiradas las piezas, había dedos, algunas perdieron dedos. Entonces lo que fue es el equipo de restauración de Centro INA Morelos fueron allí para hacer la recolección de todas y cada una de las piezas, ponerlas a salvo y resguardarlas y demás. También emitimos como una especie de manualitos o así muy sencillito, qué hacer y qué no hacer con ese tipo de patrimonio, porque es que tiene polvo, vamos a limpiarlo. Entonces, con apoyo precisamente del área de restauración, se emitió qué era lo que sí se podía hacer, no se podía hacer, cómo se limpiaban, cómo se conservaban, etcétera, etcétera, ¿no? Estaban tomando como un curso básico un poco. Sí, o sea, no tallar, no sé qué, ¿no? Y siempre decirles que el Centro INA estaba a su disposición, ¿no? Y el hecho de tener esa oficina comunitaria que yo digo, facilita de alguna manera el hecho de recibir a todas las personas sin cita ni absolutamente nada. Todo aquel que necesitaba exponer su problema iba, porque era una especie también de catarsis. La gente tenía mucha necesidad de hablar, ¿no? Y de hablar. Nuestro director general siempre comentaba que cuando fue a varios lugares de visita le decían, no, mi casa déjela, a mí me arregla la iglesia, por favor, ¿no? Entonces, bueno, eso es el significado que tiene ese patrimonio, lo que es el patrimonio para nosotros, pero lo que es el patrimonio para las comunidades, ¿no? Claro, la relación con todo esto. Y entonces, bueno, se hicieron de alguna manera equipos que comandaban los profesionales de la materia, todos los especialistas del instituto.
Sí, se hicieron brigadas. Llegamos a tener al principio 20 y tantas brigadas. Siempre iban arquitectos peritos, iban restauradores, porque pues uno no sabía qué es lo que se iba a encontrar ni qué es lo que se iba a necesitar. Y logramos levantar el censo en tiempo récord porque necesitamos tenerlo para principios de octubre e ingresar todo para realizar las medidas preventivas en los inmuebles con Fonden, ¿no? De acuerdo a lo que usted nos dice, doctora, es como que se les incrementó la carga de trabajo, ¿no? Sí, porque este rompimiento de la normalidad, como se dice, esta etapa de crisis exigió nuevas y además en periodos muy cortos nuevas labores, ¿no? Nuevas tareas. Sí, a finales del año pasado, de septiembre hasta diciembre, fue no había, digamos, que aparte del día a día institucional general, ¿no? De los investigadores, los proyectos, la administración de los proyectos, quizá en lo que se centraron, yo creo que todos los centros INAH que resultaron afectados fue en la cuestión del sismo, porque había que realizar una serie de tareas muy específicas, muy técnicas, y muy especializadas en un tiempo muy corto para poder responder a lo que hace el INAH con respecto al patrimonio cuando está afectado, ¿no? Entonces, en todo lo que fue de septiembre a diciembre del año pasado, yo creo que fue más, sin olvidar el día a día, pero en un bajo nivel, digamos, de acción, porque tampoco se recibían tantas solicitudes para hacer, por ejemplo, construcciones o restauraciones, porque el ambiente general en el estado era un ambiente que la referencia era nada más al sismo, ¿no? Pero poco a poco, desde diciembre y ya desde enero, evidentemente hubo que retomar lo que es la vida normal de un centro INAH, ¿no? O sea, realizar las tareas, las funciones sustantivas, ejercer como área normativa, ¿no? Y sobre todo se complicó un poquito más el asunto porque dicen que a río revuelto ganancia de pescadores, entonces hubo que estar como que muchísimo más atento para que no se hicieran obras, por ejemplo, sin que la aprobación del instituto o con materiales que no estaban aprobados del instituto, etcétera, ¿no? Entonces hubo que desplegar todo eso, pero yo creo que ahora estamos ya en un equilibrio, aunque evidentemente el asunto de la restauración es uno de los objetivos principales, ¿no? Doctora María Isabel Campos Goenaga, directora del Centro INAH Morelos, ¿hay alguna anécdota que nos quiera compartir de lo que sucedió en alguna comunidad en especial con relación a alguna de las esculturas, algunas de las piezas? Pues es que todas, es que llegan, el año pasado llegaban así los mayordomos, ¿no? Es que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Este año ya no solo llegan los mayordomos, sino que vienen ya con gente de la comunidad, porque la preocupación ya no es, o sea, ya saben que la iglesia o el inmueble o las esculturas o el Cristo, lo que sea, están, nos estamos ocupando, ¿no? Pero lo que necesitan es tener esa certeza, porque sigue todavía la necesidad de platicar, ¿no? Y de saber de primera mano, sin que nadie se lo cuente, sino de los del INAH. Entonces, estamos teniendo últimamente como reuniones tipo asamblea comunal, que ya tenemos que estar parados en un círculo porque no cabemos en ningún sitio centrado. Entonces, llegaron, por ejemplo, ¿no? Llegan de la comunidad de Nepopualco en Totolapan, ¿no? Y solo le queremos hacer 2 preguntas. ¿Estará nuestro Señor Santiago listo para la fiesta de julio? Y 2, ¿podemos bajar la campana? Morelos ahora es un estado que no se oyen campanas, cuando son fiesteros entre campanas, cohetes, música, etcétera. Entonces, la verdad, las comunidades han sido muy respetuosas de todas las indicaciones que se les han dado para conservar el patrimonio, y existe esa relación. Otra anécdota es, por ejemplo, en Tlalnepantla está el Cristo Aparecido, que es un Cristo que consideran milagroso y que tiene toda una historia de autosanación, es decir, cuando ha habido incendios el Cristo se recupera por sí mismo, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión, como eso no sucedió,
porque el Cristo pues ya había hecho su trabajo, digamos, al proteger al municipio, ¿no? Entonces ya nos pidieron el apoyo para la restauración. Entonces se mezcla, evidentemente no se puede separar lo que es el patrimonio tangible e intangible, ¿no? El patrimonio cultural yo creo que es como una cuestión que se ve muy claramente en todas estas situaciones. Además ha habido como una vuelta a apropiarse del patrimonio por parte de toda la sociedad de Morelos, ¿no? ¿Coincidió, doctora, que usted llegara a Morelos antes de este terremoto, pero que ya previamente usted tuviera contacto, estudios que tienen que ver con desastres, ¿no? Con el daño al patrimonio, con la percepción de pérdida, del riesgo? ¿Y esto cómo aplicó ya en función de la realidad y de lo que estaba pasando? Bueno, en varios aspectos. Digo, la verdad es que ante la crisis, el sentido común, yo creo que muchas veces es lo que hace que uno funcione, ¿no? Pero yo creo que pudimos intercambiar con todas las personas involucradas en salir a realizar los trabajos, tanto de censos, de dictámenes y demás, en sensibilizar que no se trataba nada más de ver cuántos inmuebles y de qué manera habían sido afectados, sino que esos inmuebles respondían a unas personas que los usaban, o sea, que es un uso cotidiano, normal, y que viven y que se reproducen ahí un montón de cosas. Entonces, además de la crisis que suponía, de la emergencia que suponía el sismo, ¿no? También había que considerar cuál era la percepción y la relación de las personas con esos inmuebles, ¿no? O sea, que no era nada más una construcción, sino que tenían otro significado. Y entonces, desde la manera de llegar, de presentarse, entender que no nada más se tenía que llegar y hablar con el párroco como responsable del inmueble, sino que también a lo mejor había una ayudantía municipal o el presidente municipal o alguna de las autoridades municipales o el comité parroquial o el sistema de cargos del que hablamos, es decir, mayordomías o fiscalías. El caso es que dar la mayor información y de la manera más respetuosa informar, sobre todo hablar, ¿no? O sea, yo creo que eso fue fundamental. También hemos estado organizando, cuando el tiempo nos lo permite, pero más o menos una vez al mes, una especie de seminario permanente sobre desastres, en el que distintos especialistas del Centro INAH, arqueólogos, arquitectos, antropólogos, etcétera, participan, y entonces se presenta un tema, que es lo que se ha hecho. El antropólogo Miguel Moraita, por ejemplo, con su equipo ha estado haciendo un gran trabajo desde la antropología, un gran trabajo etnográfico con todo este asunto del sismo. Entonces se presentan, se discuten, vamos un poco hacia la parte teórica, metodológica de todo este aspecto de los desastres, ¿no? Para tratar de analizar los procesos de desastre. Entonces, bueno, eso está como que en construcción y apenas lo estamos haciendo, ¿no? Pero seguramente si el resultado es una bibliografía que puede resultar muy importante. Sí, claro, por supuesto. Se está trabajando en ese sentido, ¿no? Muy necesaria. Y nos puede hablar de avances. Ustedes van por etapas, ¿no? Tengo entendido que esa es la idea. La idea es que la comunidad entienda que se está trabajando, en que el trabajo es en conjunto y luego se establecen periodos, se calendarizan las tareas. Sí, en este momento lo importante es tener la mayor presencia posible en todo el estado donde haya inmuebles afectados, aunque sea con labores preliminares. Eso hace precisamente que esa presión que se puede sentir por parte de la sociedad, ¿no? Baje un poco, porque ven que se está ocupando. Eso hay que ligarlo con los procesos administrativos, que a veces son un poco tortuosos, pero que bueno, nuestro trabajo es que sean lo más fácil posible, ¿no? Y en este momento nosotros ya se está llevando a cabo evidentemente obras, ¿no? De acuerdo al plan maestro que se
que se hizo, ¿no?, en el instituto junto con la Secretaría de Cultura para la entrega y la atención de inmuebles, ¿no? Se trabajó en el primer trimestre, ¿no? Se entregaron no tantos como los que se había querido, que eran los de daño menor, ¿no?, que no tenían un daño estructural, que era como más fácil realizar la intervención. Tampoco se necesitaban grandes proyectos que respondieran a cuestiones técnicas, ¿no?, importantes. Y que ahí sí quiero resaltar que tanto las personas físicas como morales que se han estado encargando de realizar primero las medidas preventivas de los inmuebles con los APIN de Fonden y luego ya el trabajo con el recurso de los seguros institucionales. En muchísimas ocasiones ellos han adelantado el capital, ¿no? Es decir, el compromiso de las empresas ha sido muy importante para poder ir cumpliendo con todas estas metas. Entonces ya llevamos un número bastante interesante de inmuebles entregados, ya se está realizando trabajos en la gran mayoría, de manera que a octubre, noviembre de este año esperamos tener presencia en todos y haber entregado ya por lo menos los de daño menor y una gran mayoría de daño moderado, y ahí depende de las cuestiones técnicas, aprobación de proyectos y las administrativas sobre todo, pero bueno, esas son las etapas, ¿no? ¿Nos da un ejemplo de algo que ya se haya entregado? ¿Qué significó? ¿Cómo fue precisamente así como nos describe a esta comunidad fiestera que de pronto supo que no había que echar al vuelo las campanas? Esto para evitar la vibración, entendemos, exactamente, ¿no? Sí, que sí. Es una medida precisamente de las que hay que aprender también. Yo creo que seguramente hay muchas más lecciones que aprender, pero háblenos de un ejemplo de entrega de estas piezas o de se han finalizado sobre todo capillas chicas, ¿no? Pero con un gran significado en Tepoztlán, en Tlayacapan, ¿no? Que son como muy importantes. Y eso ayuda, digamos, a que vaya fluyendo todo este asunto de la restauración. También se han, no nada más con los distintos municipios, en el conjunto de Catedral, por ejemplo, la capilla de la Tercera Orden, esa ya está finalizada, se están pudiendo utilizar la capilla abierta. Estamos como respondiendo a las necesidades, nos manejamos con varios calendarios, ¿no? El calendario de obra, por un lado, el climatológico, por el otro, porque había que prever las lluvias, entonces las lonas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el festivo general, ¿no? Y el litúrgico. Entonces, Semana Santa nos pidieron finalizar o poder utilizar diversas cosas. Para las fiestas patronales, utilizar algunas otras, ¿no? Pero sobre todo en la Semana Santa, ahí en Morelos es muy importante porque los viernes que se dan en toda la época de Pascua, ¿no? Se generan en distintos lugares, no nada más ceremonias religiosas, sino también hay la vida económica resurge y con el sismo la economía en Morelos, digamos, que sufrió bastante. Entonces había que apoyar para que se pudieran realizar este tipo de eventos, ¿no? Integrales de alguna manera. Oiga, doctora, y es muy conocido, luego se nos van los nombres de estos lugares más pequeñitos, de estos exconventos que quedan allá más arrinconados, pero todo el mundo conoce todo el, digamos, lo que rodea el Popocatépetl, de este conjunto que ha sido además nombrado, ¿no? El patrimonio. El de la UNESCO. El de la UNESCO. Entonces, ¿esos, digamos, tienen otro tratamiento por tener este nombramiento o se trabaja lo mismo en esos que en los otros? Obviamente tienen que tener otro tratamiento porque son mayores, tienen una mayor cantidad de bienes muebles e inmuebles por destino, pero no hay son siglo XVI. XVI, con sus respectivos cambios, digamos, a lo largo de los siglos, ¿no? No nada más ahora de moderno, sino también 17, 18 y demás. Cada vez que cambia la estética de la planta arquitectónica, pues se dan añadidos, ¿no? Aunque no sean los originales del 16, pero sí son los conventos del siglo XVI. Tenemos 11 en Morelos, ¿no? Y pues todos tienen afectación. Hay unos que tienen más graves, como son Totolapan, San Guillermo Totolapan, por ejemplo, o Tlayacapan y Hueyapan. Yo diría que esos tres son los más afectados, ¿no?
Tepoztlán, que es la iglesia del exconvento. El exconvento es uno de los centros del INA, ¿no? Ahí el exconvento prácticamente ya se va a poder utilizar dentro de poco, solo falta restaurar la parte del mirador que colapsó, ¿no? Y la iglesia, en cambio, sí tiene daños mayores y hay que generar otro tipo de intervención, ¿no? Pero se tratan igual, es decir, para nosotros es tan importante una capilla como el exconvento, aunque por las dimensiones y la complejidad, sobre todo del daño que han sufrido en las iglesias y los exconventos, a veces es mayor. Yo le comentaba en Tepalcingo, en el santuario de Nazareno, creo que se llama, ahí resulta que colapsó, hay una cúpula, el tambor, o sea, sobre lo que descansa la cúpula colapsó y la cúpula se quedó como un tapón en la bóveda del techo de la bóveda de la iglesia. Entonces hay que generar toda una cuestión técnica para poderlo extraer sin que tenga más daños, etcétera. Entonces, muy complicado. Sí, son grandes retos. Y yo no sabía, hemos estado aprendiendo absolutamente todos de esto, porque yo no soy arquitecto, por supuesto, ni restauradora, pero el afán de aprender y poder explicar en términos sencillos y coherentes, desde a los especialistas hasta la señora que me pregunta, oiga, ¿y por qué pasó esto? ¿No? Es lo que nos hace el afán de aprender y seguir aprendiendo. Pues a mí me parece que han salido lecciones importantes. ¿Usted cuál nombraría como la más importante? ¿Qué le queda a usted como etnohistoriadora, como alguien que precisamente ha estudiado los desastres, la percepción del daño? Creo que le tocó estar en uno de los estados que realmente tuvo un impacto muy fuerte. Yo creo que primero a nivel personal es la solidaridad, una gran solidaridad que se despertó en su momento en muchas instancias y había que apoyar, ¿no? Yo creo que esa es una, a nivel personal. A nivel ya profesional, han sido como que muchas sorpresas, y el poder trabajar los temas de investigación míos y contagiar de la importancia de esos temas a otros colegas, ¿no? que están por ahí, para poder de primera mano, ¿no? El asunto es que en Morelos no tiembla. Eso era lo que escuchamos todos después del sismo del 19 de septiembre. Y resulta que si se dan una visita por la página del Sismológico Nacional, del 19 de septiembre del año pasado al 1 de abril de este año, hay 70 sismos con epicentro en Morelos, ¿no? Entonces, hay que trabajar un poco con eso, porque ¿eso qué significa? Pues si no tienes una percepción de que tiembla en el lugar donde vives, pues no vas a llevar a cabo medidas que te puedan proteger ante un futuro sismo, ¿no? Y eso a nivel personal y a todos los niveles, ¿no? Afortunadamente sí se está enfrentando. Morelos acaba de presentar el atlas de riesgo del estado, en que ya incorporan dentro de los riesgos geológicos el asunto de los sismos, cosa que es importante, y yo creo que han sido toda una serie y está siendo, o sea, estamos aprendiendo día a día, y los mayores aprendizajes son los que nos dan las personas, la gente, ¿no? La gente que ha sido afectada constantemente, gente que todavía está desplazada, que no puede regresar a sus casas, que está viviendo otra realidad diferente a la que era antes del 19 de septiembre, ¿no? ¿Usted mandaría algún mensaje a la población? Sí, que yo creo que hay una comprensión por parte del INA, y en este caso en el INA Morelos, me refiero nada más al estado, ¿no? A donde estoy. Estamos, no nada más nos preocupamos, sino nos estamos ocupando de lo que es nuestro trabajo. Tenemos muy claro qué es lo que tenemos que hacer. Vamos poco a poco. A veces hay mucha desesperación porque quieren que todo se haga rápidamente, pero el asunto no nada más es que se recuperen los monumentos, los inmuebles, las iglesias y todo como estaban al 19 de septiembre, sino que también tienen
tenemos que ver la posibilidad de que si viene otro 7.1, pues aguanten, ¿no? Es decir, no es nada más restaurar, sino también pensar un poco de prevención y a futuro, ¿no? Y que estamos haciendo el mejor esfuerzo, creo que ahí estamos trabajando y sobre todo les agradecemos a ellos el apoyo, la ayuda, la comunicación constante. Entonces yo creo que seguir con esos vasos de comunicación, yo creo que es importante. Doctora, pues el tiempo se agotó, pasó rápido. Pues enhorabuena y que pronto platiquemos de pues todos los logros que van a ir pues presentándole a la comunidad y que se sienta esta restauración para todo este patrimonio mueble e inmueble. Gracias por estar aquí en Radio INA. Pues nada, al contrario, muchas gracias. Sí, a la orden. Pues muchas gracias a todos por el favor de su atención. Gracias otra vez a la doctora María Isabel Campos Huenaga, que es la directora del Centro INA Morelos. Gracias a todos los radioescuchas por su atención. Les sugerimos consultar nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Eva Nivaldo Morales. En los controles técnicos y edición, Rubén Martínez. Apoyo de Marta Hernández y Paula Bedoy. Soy Rita Abreu. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.